Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acepto el desafío del profe David y les voy a leer un cuento. Y ustedes verán por qué la gorra, por qué la pelota, por qué los guantes. Porque la historia que les voy a contar está relacionada al fútbol. Y no es al fútbol, al delantero, al habilidoso, al que hace el gol, al que siempre se lleva la foto. Esta historia que les voy a contar, es un cuento de un delantero campeón del mundo con Argentina en el 1986, Jorge Valdano, está relacionado con la historia de un arquero. ¿Sí? Aunque no lo quieras creer, esta historia es de un arquero. Y es por eso que tengo la gorra también, porque en aquella época, en las épocas de antaño, los arqueros usaban gorra para cubrirse un poco del sol, ¿no? Y esta historia es un poco de esas historias de barrio, de esas historias que por allí no salen a la luz, salvo por esta suerte de ser contada a través de un cuento. Así que los invito a que escuchen esta historia, que está muy buena y que tiene un final desopilante. La historia se llama Creo vieja que tu Creo vieja que tu hijo la embarró. En realidad, ustedes después búsquenlo en internet al título, ¿sí? Es de Jorge Valdano. Tiene otro título, una palabra un poco más grosera. Yo me quedo con este título que es Creo vieja que tu hijo la embarró. Y dice así: Juan Antonio Felpa era de talante tranquilo, pero resolvió asegurarse el sueño de la noche previa a la del día del partido, con medio somnífero porque estaba inquieto y no le faltaba razón. El hábito lo despertó a las 7 de la mañana e instantáneamente un cosquilleo nervioso en el estómago le anunció que era domingo, día de fútbol, y decidió quedarse un poco más en la cama a pensar en el partido. Consumió varios minutos parando penaltis en idénticas versiones. Era su sueño favorito, su fantasía recurrente. 0-0 faltando un minuto y penalti en contra. Silencio expectante. Mirada de ojos grandes, intuición exacta y en el aire, abrazado a la pelota y otra vez en el suelo sintiéndose dueño de los aplausos, responsable de la catástrofe diminuta que sufrían las emociones de cientos de aficionados. 0-0 final. A veces, lo mismo con ventaja de 1-0 para su equipo. Pero esa historia le gustaba menos, porque tenía que repartir la gloria con el compañero que había marcado el gol, claro. A Juan Antonio Felpa, obrero de Fábricas Unidas y portero del Sportivo Atlético Club, se le dibujaba una sonrisa estúpida cuando paraba penaltis, mentalmente, aunque él no se daba cuenta. Se acordó del tiempo con la preocupación de un agricultor. Saltó de la cama y se fue hasta la puerta rogando que no lloviera. Aquel 16 de septiembre de 1964, la primavera se había adelantado 5 días al calendario. Era una mañana irreprochable. Ese sol que invitaba a vivir le recordó la enfermedad de su padre, hubiera dicho él. Luego pasaría a visitarlo para hacerle olvidar por un rato la tristeza de perderse el clásico. Entró a la humilde cocina a tomarse un té, como era su costumbre dominguera, sin poder sacarse el partido de la cabeza. Clavó la vista en un póster arrugado de Amadeo Carrizo que había pegado años atrás en la pared. Sin haberlo visto jugar, había sido siempre hincha de River Plate. Buenos Aires estaba a muchos kilómetros y a muchos pesos de distancia, pero él idealizaba la trayectoria del equipo capitalino y la de su portero, legendario a través de la radio y de la revista El Gráfico. ¿Cómo admirar es identificarte? Felpa se sentía el Carrizo del pueblo, le emulaba algunos gestos y hasta había conseguido una gorra, a cuadros, parecida a la que el portero riverplatense usaba para defenderse del sol. Grande maestro, le murmuró Juan Antonio Felpa a la foto de Amadeo en el preciso instante que su mujer, con ojos todavía dormilones, entraba a la cocina. ¿Hablas solo? No, pensaba. Recibió el beso cariñoso y joven de Mercedes y los dos
hablaron durante largo rato de simples cosas suyas. Juntos escucharon a Johnny Lombard anunciando el partido. A las 5 de la tarde, en el campo comunal esportivo y argentino de Las Parejas, se juegan el título de liga en el partido más esperado del año. Esa voz emotiva, que paseaba en un coche lento y que era empleada por dos grandes altavoces ubicados sobre el techo, lograba que Felpa se sintiera importante. Piel de gallina se le ponía. Todavía faltaban 5 partidos para que terminara el campeonato, y los dos equipos que dividían el pueblo, los celestes del Argentino y los verdirrojos del Sportivo, compartían el primer puesto de la Liga Cañadense de Fútbol. Esa tarde ponían el honor y la vergüenza en juego para definir una vez por todas quién era quién en la liga. Desde hacía una semana no se hablaba de otra cosa. Circulaban las apuestas, las espesaban las bromas y los más impacientes ya se habían cruzado algún puñetazo. Estaba clarito en el ambiente que lo que se jugaba era el clásico más importante de los últimos tiempos. ¿Qué tal en la fábrica?, preguntó Mercedes. Y esta semana, ya sabés, los muchachos me volvieron loco. Orgulloso, Juan Antonio le contó a su mujer, entre otras cosas, que el patrón, palmeándole la espalda, le había dicho: Juan, el domingo te tenés que portar, ¿eh? Felpa era un buen tipo, de 26 años, casado, no hacía mucho tiempo y con un niño de meses, de gustos sencillos, querido y popular. Era de esa clase de hombres que, teniendo poco, no necesitaban más. Se vistió con ropa de domingo, revisó la bolsa de deportes, olió con ganas y sin ruidos la habitación del hijo dormido y se despidió de su mujer sin mucha ceremonia. En el sanatorio San Luis, sentado en la cama donde convalecía su padre de una operación estomacal, recibió con paciencia consejos futbolísticos. Recordaron aquel día que habían ido a cazar y Juan Antonio, con 10 años, salió corriendo y se tiró de panza sobre una liebre a la que el padre había apuntado y pretendía disparar con su vieja escopeta. La liebre se escapó y el imprudente proyecto de guardameta, que vivía abalanzándose sobre cualquier cosa, recibió una paliza de la que no se olvidaría jamás. En esa época le empezaron a llamar Gato. Su padre, hombre de carácter fuerte que amaba al Sportivo con la misma intensidad con que odiaba al Argentino, nunca estuvo de acuerdo con que su hijo fuera portero. Y no solo porque le espantaba las liebres, sino porque siempre había pensado que los porteros eran medio imbéciles. Pero quería tanto a su único hijo que mudó el prejuicio y terminó mirando los partidos desde atrás de la portería, aunque era más lo que molestaba con sus gritos que lo que respaldaba. En la cama del sanatorio, don Jesús Eladio Felpa se sentía mejor, pero no poder ver ese clásico lo tenía algo excitado. Iba a tener que conformarse con abrir las ventanas de su habitación para interpretar los gritos que llegaran desde la cancha. A 200 metros de distancia era capaz de identificar, aguzando el oído, las jugadas peligrosas, el equipo que dominaba y, sin dudar, a qué equipo pertenecía el gol que se marcaba. 35 años viendo al Sportivo le habían enseñado mucho. Su pobre mujer tenía que soportar en silencio el relato aproximado que don Jesús hacía de las jugadas. Juan Antonio se fue a la sede del club llevándose una última recomendación paterna: métanle 5 goles, así no hablan nunca más. En el camino volvió a fabricar un penalti en la cabeza. Siempre se tiraba hacia la derecha, apresaba entre sus manos el balón que llegaba a media altura. La esperanza es el sueño de los despiertos, escuchó un día. En la sede encontró más gente que nunca y un clima prebélico. Las manos se le posaban en los hombros como mariposas brutas y contestó con una sonrisa a los comentarios de siempre: no te preocupes, que hoy ni se acercan. A las 5 cerrará las persianas, ¿eh? ¿A quién le ganaron esos? Llegó la tranquilidad del restaurante y saludó a sus compañeros.
la mayoría de pueblos y ciudades cercanas a las que no veía desde el domingo pasado. Eran buena gente, pero él envidiaba la capacidad que tenía el argentino para formar jugadores del pueblo. El Tano Perazzi lo explicaba bien. Los del pueblo juegan por la camiseta y los de afuera juegan por la plata. Pero siempre había sido así, y la verdad, mucha plata no había. Comieron carne asada con ensalada y después la bruja Miraje, exjugador y en aquel momento entrenador, dio la alineación y dijo las 4 tonterías de siempre, con tono de haber inventado el fútbol. Los Felpa, padre e hijo, no lo tragaban porque nunca había defendido el fútbol local. Cuanto de más lejos le traían los jugadores, más contento estaba. Además, jugaba sin wines y tácticamente se equivocaba mucho. Los dos solían acordarse del día en que el negro Moyano los saludó a los gritos en mitad del bar Vitoria. ¿Cómo te va, Embrague? ¿Por qué Embrague? Preguntó el entrenador con poca prudencia. Porque primero metés la pata y después hacés los cambios, le soltó el negro para que se riera todo el mundo. Ah, porque primero metés la pata y después de hacer los cambios. ¿Cómo sufrió el odio Miraje esa vez? Los jugadores decidieron irse para la cancha distribuido en 4 coches particulares de directivos de la comisión de fútbol. Salieron por la puerta trasera para no darle oportunidad a los pesados. En el vestuario empezaron a respirar el clima del partido. Ahí adentro olía a fútbol. El partido estaba cerca y afuera crecía el ruido. Apretados por los nervios se vistieron, se masajearon e hicieron movimientos de calentamiento como si se tratara de un ritual. El gato Felpa en un rincón solo movía los brazos y de vez en vez tiraba algún golpe al aire como los boxeadores. Se ponía rodilleras y unos pantalones cortos acolchados en las caderas para amortiguar los golpes de las caídas. No usaba guantes ni entendía cómo se podía atajar con ellos. Así que nos los sacamos. Si alguien se lo preguntaba, había aprendido una frase que le gustaba repetir. Me quitan sensibilidad. Los hierros, entre los que trabajaba durante la semana, habían modelado manos fuertes, y a él le gustaba sentir la pelota entre sus dedos. El equipo, como era su costumbre, hizo un corro, y todos encimaron las manos sobre las del capitán para dar 3 gritos de guerra que contribuían a darles confianza y hacerlos sentir más juntos. De rebote, también valía para asustar a los del vestuario contiguo. Se fueron para el túnel, con música de taco de cuero sobre el suelo y cuidando de no resbalarse en el cemento. Clac, 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 clac. Así hacen los botines cuando uno va pisando el túnel antes de salir a la cancha. Cuando asomaron la cabeza, estalló la mitad roja, verde del campo. Los celestes ocupaban el lado opuesto y homenajearon a sus jugadores 3 minutos después. Ahí estaba todo el pueblo. Era día grande, esos que dejan hablando al pueblo durante semanas. Banderas, papeles picados, bombos, matracas gigantes, cantos, no faltaba nada. El sermón arbitral fue breve. ¡A jugar y a callar!, dijo a los capitanes en el centro del campo antes de sortear las porterías. El grito de la gente y la emotividad de lo que estaba en juego dignificó en parte el fútbol pobre que se jugó en la mitad de cancha. Los dos equipos trataban de aprovechar el descuido del adversario, pero eso sí, sin descuidarse. Se tenían miedo y estaban tensos, y eso, procesado futbolísticamente, da como resultado un partido trabado e impreciso. Acertó don Jesús Eladio Felpa en el sanatorio, cuando le resumió el primer tiempo a su mujer. Partido malo, vieja, ni ocasiones de gol crearon. Se jugó mal, es cierto, pero se jugó en serio. Las piernas se metían fuertes y entre los jugadores se escucharon palabras duras. El segundo tiempo pareció un poco más abierto.
pero pisaron poco las áreas. Los dos equipos malograron alguna oportunidad, pero no fueron fruto de balones claros, sino de rebotes afortunados o de errores cometidos por piernas cansadas. Pero de un clásico de pueblo nadie se va antes de tiempo. Certero otra vez, don Jesús, le advirtió a su paciente mujer, faltando unos 15 minutos. Todavía puede pasar cualquier cosa. En ese segundo tiempo, Juan Antonio se cazó la gorra porque el sol estaba debajo y pegaba de frente. Sus pocas intervenciones las había resuelto con sobriedad, salvo aquella pelota que llegó con bada y despejó por encima del travesaño tirándose para atrás. Una parada más espectacular que difícil. Esas que van a la tapa de las revistas futboleras. Desde atrás dio órdenes, animó a sus compañeros y en ningún momento perdió concentración, hasta el momento de la jugada que nunca más olvidarían quienes estaban ahí. El partido no se había dado para que él se luciera. Faltaban 4 minutos para el final cuando el gringo Santoni, siempre tan apresurado, despejó a córner sin necesidad. Había llegado ese momento en el cual los menos interesados miraban el reloj con ganas de que aquello terminara de una vez. Los borrachos hablaban solo y los fanáticos estaban trepados a las vallas totalmente desencajados. El córner venía fuerte y el gato Felpa, todo hay que decirlo, dudó en la salida y se quedó a mitad de camino. El oso Antuña, defensor central del argentino, no necesitó saltar para cabecear seco al ángulo cruzado. El enano Zárate, que con esa altura no podía marcar a nadie por arriba y que en los corners era el encargado de cuidar el primer palo, supo instintivamente que con la cabeza jamás podía llegar esa pelota y la despejó de un manotazo. ¡Penal! ¡Penal, penal, penal, señor! Aquello calentó a los indiferentes, congeló a los fanáticos y hasta cayó a los borrachos. El lado celeste de la cancha se puso de fiesta y la gente del Sportivo esperaba, inmóvil y muda, a que los dioses del fútbol les dieran una mano. Todo lo que estaba pasando se parecía mucho a la fantasía de Juan Antonio Felpa. El sol del otro lado de la cancha se había caído detrás de los cipreses y Felpa, parado en el centro de la línea de meta, se quitó la gorra, muy resuelto, y la tiró adentro de la portería. Sintió un frescor agradable en la cabeza, sudada y quizá por eso experimentó la fe de los héroes. A 11 metros de distancia, el Beto Nieva ya estaba frente a la pelota. Se cruzaron una mirada huidiza, medio cómplice y medio asesina. Juan Antonio Felpa flexionó levemente las rodillas y con los ojos fijos en el lanzador, escuchó la orden del árbitro. Ya tenía la decisión tomada. Cuando el Beto golpeó la pelota, Felpa ya volaba en la dirección del sueño, al lado del palo derecho. Se abrazó a la pelota en el aire y antes de caer al suelo, sintió como un relámpago la alegría más grande de su vida. Ahora era la mitad rojo-verde del campo con la que se había puesto de fiesta al grito de ¡Felpa! 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 Yo no sé lo que le pasó en ese momento, porque en 25 años nadie logró hablar con él del tema sin que se enfadara. Pero para mí que esos gritos lo confundieron. Y eso lo llevó a tomar el camino más absurdo de su vida. Lo cierto es que se levantó del suelo, endiosado, y queriendo prolongar ese momento mágico, cometió el error de ir a buscar la gorra dentro de la portería con la pelota debajo del brazo. ¡Ay, Felpita querido! El árbitro dudó antes de dar el gol
y el campo entero tardó en echarse las manos a la cabeza entre eufóricas risas celestes y sorprendidos lamentos verdirrojos. El extraño coro de murmullos que quedó flotando en el ambiente desconcertó a don Jesús Eladio Felpa, que había sufrido que había sufrido con el penal. Hay que reconocer que fue justo, vieja, ¿eh? Y se había alegrado con el paradón. Claro, Felpa la paró al penal, lo que tanto había soñado. Intuyó que algo malo había pasado, y con una mínima esperanza de haberse equivocado, miró a su santa mujer y le comentó entre triste y preocupado: vieja, creo que tu hijo se la mandó. Y colorín colorado, esta historia linda y triste por decirlo de alguna manera, ha terminado. Espero que les haya gustado esta historia de este arquero que soñó con atajar el penal de su vida en el clásico más importante del barrio. Y lo hizo. Felpa, Juan Antonio Felpa lo hizo, pero cometió el error de ir a buscar la gorra que se había sacado antes de atajar el penal y la había tirado adentro del arco, con la pelotita debajo del brazo. Pasó la línea y eso es gol, acá en la China y en el barrio de Don Felpa. Bueno, chicos, espero que la estén pasando bien, que les haya gustado este cuento. Búsquenlo, es uno de Valdano, tiene muchos más. Delantero, uno de los dos delanteros junto con Jorge Burruchaga del Maradona del 86. Creo yo que si Messi hubiera tenido a estos dos delanteros en Brasil, tranquilamente era campeón. No los tuvo, pero bueno, Valdano cuenta buenos cuentos, así que vayan a buscarlo a él. Les mando un abrazo, saludo para todos y nos vemos en la próxima.